Ya. Ahora sí. Gracias. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y 7, fracción 2, de los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de este órgano colegiado, en calidad de presidente, procedo a conducir los trabajos para el desahogo del orden del día propuesto para la celebración de la reunión ordinaria, siendo las 19:30 del día 17 de septiembre del año en curso, para dar inicio a los trabajos para el desahogo de los puntos del orden del día. No sin antes informar que continuamos utilizando la plataforma de Zoom a fin de que no se vean afectados los trabajos derivados de la agenda de trabajo en el cumplimiento de acciones y metas del comité. Por la situación de la pandemia de COVID-19, apegados a la estrategia de la nueva normalidad implementada para evitar el contagio. Por consiguiente, actuar con las medidas de sanidad establecidas debido a que sigue la epidemia activa y por lo tanto el riesgo de contagio aún es latente. Dicho lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el orden del día, solicito a la secretaria de actas proceda al pase de lista de asistencia con el objeto de verificar la existencia de quórum legal. Gracias, presidente. En cumplimiento a la instrucción de la presidencia, procedo al pasar lista de asistencia. Comisionado presidente, Nezahualcóyotl López Flores. Presente. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Presente. Comisionado maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Presente. Gracias. Maestro José de Jesús Suárez Mariscal. Presente. Y la de la voz, comisionada Josefina Díaz Aguilar. Realizado el pase, se constata que existe el quórum de ley para iniciar con los trabajos de la presente sesión. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria de actas. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a la sesión ordinaria del 17 de septiembre 2020 del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. 5. Asuntos en cartera. 6. Informe respecto al micrositio del Sistema Estatal Anticorrupción destinado a transparentar los recursos económicos de los entes públicos que han destinado recursos para la emergencia sanitaria de COVID-19 en Aguascalientes con respecto a su anidación institucional por parte de un servidor, Nezahualcóyotl López Flores. 7. Presentación de resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción por parte del comisionado José de Jesús Suárez Mariscal. 8. Presentación del proyecto del protocolo de gestión de contenidos de la página web del Comité de Participación Ciudadana por parte de la comisionada Josefina Díaz Aguilar. 9. Presentación del dictamen que emite la Comisión de Educación del Comité de Participación Ciudadana del Código de Conducta para su posible aprobación por parte de la comisionada Alejandra Yasmín González Sandoval. 10. Avance del proyecto para el fortalecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción del PBR-CED de Aguascalientes con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC. 11. Asuntos generales. Primero de ellos, informe de la emisión de la convocatoria para elegir a comisión de selección del CPC por parte del H Congreso del Estado por el comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias. Y dos, informes sobre la firma de convenio de colaboración interinstitucional en materia de juventud que se celebró entre el Instituto Aguascalentense de la Juventud del Estado de Aguascalientes y el Comité de Participación Ciudadana
por parte de la comisionada Josefina Díaz Aguilar. Y, como último punto, número 12, clausura de la sesión. Ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, sírvanse manifestar haciendo uso de la voz si aprueban el orden del día, a fin de dar cuenta del resultado de la votación. Le pido de favor a la secretaria proceda con la votación. Gracias, comisionado presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito de favor expresar quiénes aprueban el orden del día. De la misma manera, se solicita manifestar quienes no estén por la afirmativa. A favor. A favor. Comisionado Suárez Mariscal, A favor. comisionado Francisco, y A la favor. de la voz, a favor. A favor. Informo al Pleno, gracias. Informo al Pleno, el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionadas y comisionados. Para el desahogo en el cuarto punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria celebrado el 16 de julio del presente año, en virtud de que les fue turnado en tiempo y forma. Un ejemplar de ellas a cada uno de los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana. Por tanto, solicito a la secretaria informe en sentido de la votación respectiva. Con gusto, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de expresar su resolución haciendo uso de la voz a quien esté de acuerdo con la dispensa de lectura y de la misma manera solicito expresar su resolución que no esté de acuerdo con la dispensa de la lectura. Comisionado presidente, doctor Nexahualcóyotl López Flores. A favor. Gracias. Comisionada Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Gracias. Comisionado maestro Miguel Aguirre Arias. A favor. Gracias. Comisionado maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Gracias. Y la de la voz, comisionada Josefina Díaz Aguilar. Informo al Pleno del Comité que la dispensa de lectura fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Aprobada la dispensa de lectura del acta, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. A continuación, solicito a la secretaria consulte a los integrantes del de este Comité de Participación Ciudadana para que expresen mediante el uso de voz si están a favor del contenido del acta de referencia. Gracias, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de estar a través del uso de la voz, quienes estén de acuerdo en el contenido del acta. Comisionado presidente Nexahualcóyotl López Flores. A favor. Gracias. Maestra comisionada Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Gracias. Comisionado maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. A favor. Comisionado maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Y la voz, comisionada Josefina Díaz Aguilar. Informo al Pleno del Comité que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Bien, gracias. Aprobada el acta de la sesión anterior, se informa que el acta será remitida al libro de actas de este comité para los efectos de su debida consulta pública. En el desahogo del quinto punto del orden del día, informa al Pleno del comité que en esta presidencia no se han recibido asuntos que requieran discusión y emisión de resolutivo por el Pleno o para ser turnados a las comisiones del Comité de Participación Ciudadana, porque se continúa con el desahogo de los siguientes puntos del orden del día a tratar. Para el sexto punto del orden del día, me permito hacer una breve reseña del micrositio
cuyo objetivo es transparentar los recursos públicos, que ante el problema de salud que aqueja a la población mundial denominada COVID-19, también llamada como SARS-CoV-2, emitió por parte de la Organización Mundial de la Salud la urgente necesidad que los gobiernos del mundo le hiciera frente al problema de salud que afecta al nuevo virus a la humanidad. Es por ello que la respuesta de los gobiernos de los estados no se hizo esperar y ante el problema de la pandemia se implementaron diversas acciones que generaron los mecanismos indispensables para dar respuesta ante los fenómenos sociales, económicos y, por supuesto, de salud indispensables para mitigar los efectos que causa la pandemia a la población en general, de los cuales derivó en acciones y programas emergentes implementados para hacer frente al coronavirus. Ejecución que, por supuesto, se realiza a través del ejercicio del gasto público y con ello garantizar el derecho a la salud, evitando por una parte un contagio masivo y por otro las consecuencias que deriven en el menor cantidad de decesos por el brote en los portadores de la enfermedad. Es por ello que a partir del sistema estatal anticorrupción y como medida que conlleve la prevención de actos de corrupción derivado de actos administrativos por el ejercicio del gasto público, se diseñó como una estrategia que permitía concentrar en un solo espacio la información que las entidades públicas ejercen para actuar con la debida diligencia ante la pandemia. Como es de su conocimiento, la primera fase de la estrategia consistió en el diseño del micrositio denominado Acciones y Programas ante la Emergencia de COVID-19 en Aguascalientes, que se encuentra alojado en la página web del Sistema Estatal Anticorrupción, concluido en cuanto a su construcción y diseño. Su contribución abona a la transparencia proactiva y rendición de cuentas. Objetivo fundamental de la estrategia, como el espacio que centraliza la información para garantizar el derecho al acceso a la información en posesión de cualquier autoridad en el ejercicio de la función pública que reciba y ejerza recursos públicos que se convierten por su naturaleza de interés público. El sitio web contiene las actualizaciones de los entes públicos, el importe del gasto, el tipo de adquisición y el proveedor asignado, a fin de quien las considere de su interés obtenga los datos precisos que propicia a su vez en la contribución de la participación ciudadana en torno a la toma de decisiones públicas que realizan los gobernantes e impulse con ello la consolidación de la democracia participativa. Sabedores que la naturaleza de la estrategia es transparentar los recursos públicos gestionados en el marco de actuación por parte del Estado, la segunda etapa de la estrategia será su nueva anidación institucional en la instancia institucional que, de acuerdo con el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Estado de Aguascalientes y sus municipios definen su artículo 15 como atribuciones. Por lo anterior, informo al Pleno del Comité que se han realizado reuniones de trabajo interinstitucional entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, ITEA, con el fin de coordinar los trabajos entre ambas instancias y lograr que el micrositio, Acciones y Programas ante la Emergencia de COVID-19 en Aguascalientes, se anide en los contenidos de la página web del ITEA. Responsable de nuestro actual institucional ante las acciones que debe realizar el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, se logrará con ello dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de los incisos 4, 8 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que determina para el inciso 4 en de establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. Así como el inciso 8 de instrumentar los mecanismos que coadyuven a la coordinación del sistema estatal, objeto de la ley. Por lo anterior, comisionados y comisionadas del Comité de Participación Ciudadana, con las acciones antes expuestas, se da cumplimiento a las atribuciones que nos confiere la ley estatal en la materia, en lo definido en el artículo 21, en su fracción 7, inciso C, que a la letra dice: el Comité de Participación Ciudadana, en los ámbitos de sus atribuciones, propone proyectos de mejoras a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno y en las materias
reguladas por esta ley. Terminado el informe, me permito poner a su consideración del Pleno si alguno de los integrantes desea hacer alguna participación o precisión al respecto. Por lo anterior, instruyo a la Secretaría de Actas, comisionada licenciada Josefina Díaz Aguilar, levante el registro de la participación de las y los comisionados que deseen expresar sus comentarios u observaciones al respecto. Con gusto, presidente. Atendiendo a la indicación del presidente, pregunto a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana si desean intervenir a fin de levantar el registro al cual se sujetará el orden de sus participaciones. ¿Alguno de los comisionados desea participar en este punto del orden del día? Yo. Ok, gracias. Yo también, secretario. Informo a la presidencia, el orden de las participaciones está el comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias y posteriormente el comisionado José de Jesús Suárez Mariscal, presidente, por lo que se cede el uso de la voz al comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias. Adelante, comisionado. Destacar el carácter histórico de la coyuntura en la que vivimos. Este 2020 y dada, digamos, esta pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19, estará marcado por toda nuestra historia y en consecuencia de eso, como bien lo dijo el presidente, hemos propuesto un ejercicio de transparencia proactiva, digamos, a la altura de la exigencia de esta coyuntura y de las que probablemente vendrán. Es decir, nosotros como ciudadanos mandamos un mensaje de que queremos más y más y más y más transparencia. Queremos vigilar cada vez más y más y más a nuestros mandatarios y que ojalá se impulse mucho más el micrositio y que la ciudadanía sepa que hemos actuado en consecuencia y pedido que siga, pero va en esta lógica de la transparencia proactiva. Obviamente es extender, digamos, el derecho de acceso a la información, el derecho a la transparencia, es amplificar ese derecho y en eso estamos y yo celebro que todos aquí hayamos empezado bien ese proyecto y todavía invitaría a los entes públicos a que se sumen a este ejercicio. Gracias, comisionado. Comisionado José de Jesús Suárez Mariscal, adelante, por favor. Gracias. Agradezco el uso de la voz y agradezco también a los participantes el tiempo dispensado para esta participación, que será muy breve. Pues igualmente agradecer a todos los comisionados aquí presentes, comisionado presidente, el trabajo realizado y conjuntamente con la Secretaría Ejecutiva, que también nos ha apoyado mucho en estos procesos. Y obviamente también a partir de la pandemia que nosotros pues realmente la estamos ya empezando a sufrir en una manera personal, ya ni siquiera a nivel social, a nivel país, ya la estadística nos empieza a formar parte ya también de bajas en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno familiar. Y pues yo les pediría también de alguna manera significativa en el puesto histórico que estamos desempeñando, también dirigirnos a los ciudadanos, incluyendo grupos de voluntarios, asociaciones de vecinos, clérigos, incluso que han puesto también una parte importante en la atención del COVID, maestros, que nos ayuden a informar sobre los riesgos que también estamos sufriendo y que también pudieran ser parte de una acción por parte de las autoridades que pudiera quedarse sin efectos o que pudiera ser un acto de corrupción. En este sentido también pues, nosotros colaborar en desarrollar al menos algunas estrategias participativas de respuesta a estos desastres que ya van a empezar a surgir. Estamos viendo en la estadística, en octubre viene ya también una
una histórica contagio de influenza. Y eso pues también va a hacer que la sociedad civil y los ciudadanos pues, también tengamos repercusiones en esto. Y con ello concluir que generemos una confianza entre el gobierno y los ciudadanos, que yo creo que ya empezamos a ver nosotros los resultados, los primeros resultados de esto. La invitación que nos hizo LIEA en cuanto a su generación de sus plazas, ya estamos empezando a ver que la sociedad nos está empezando a buscar, a ver. Entonces, generar confianza entre el gobierno y los ciudadanos para que podamos centrarnos en acciones que puedan procurar que esas acciones no sean tan vulnerables para la sociedad civil. Y pues, de alguna manera también a llegarnos modelos de pronósticos y datos que nos ayudan a nosotros en materia de presupuestos para tratar de influir en el gobierno, tal y como se ha hecho efectivamente a través de las reuniones del comité coordinador, que obviamente aplaudo mucho el nivel de sensibilidad y la forma en que se han llevado a cabo, sobre todo por nuestro presidente. Con esto me termino mi intervención. Muchas gracias, secretaria. Gracias, comisionado. Te informa la presidencia que concluyen las participaciones en este punto del orden del día. Es cuanto, presidente. Gracias. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, en la presentación de resultados de la consulta ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción, cedo la palabra al comisionado José de Jesús Suárez Mariscal, quien nos explicará los resultados obtenidos. Adelante, comisionado, le cedo uso de la voz para que informe al Pleno. ¿Sería factible poder proyectar la encuesta, presidente, o ustedes la proyectarían? No, adelante, déjate, cedo el uso también. Listo, comisionado. Bien. ¿Me indican, por favor, si se está proyectando la encuesta? Sí, okay. Sí, comisionado. Bueno, pues me complace presentarles a ustedes los resultados académicos y profesionales de que se hicieron a través de esta consulta ciudadana para la construcción de la política estatal anticorrupción. Esta tuvo lugar en Aguascalientes del 28 de julio al 28 de agosto, misma que, bueno, ya se concluyó. Tuvimos una cifra de 140 académicos y profesionistas que participaron en la consulta ciudadana, de los cuales sabemos que el 44% de ellos eran mujeres y el 54% de ellos fueron hombres. La edad promedio de nuestras personas consultadas fueron de 44 años y de ellos el 49.29% tiene un posgrado, el 41.43% tiene licenciatura y el resto de los encuestados posee al menos el grado de bachillerato. El 2% prefirió no manifestar qué tipo de escolaridad tiene. De los 140 académicos y profesionistas que participaron en la consulta ciudadana, sabemos que de ellos son mayores de 50, el 28.57%, la edad entre 30 y 50 años está en 62%, entre 18 y 29 años tenemos al 8.57%, y menores de 18 años es el 0.72%, de los cuales ellos pertenecen principalmente a instituciones educativas, al 86.46%, colegios de profesionistas al 6.43% y a ambos sectores de instituciones educativas y colegios de profesionistas el 7.14%. ¿Qué tan grave es el fenómeno de la corrupción en Aguascalientes? Que fue una de las preguntas que se infirieron de mayor importancia. El 20% afirma que es muy grave, que se identifican bastantes casos o actos de corrupción en la entidad. El 53.57% refiere que es grave, es decir, que se identifican constantemente casos o actos de corrupción en la entidad. El 20.71% afirma que es poco grave, es decir, que se identifican pocos casos o actos de corrupción en la entidad.
El 5% afirma que es nada grave, que no se identifican casos o actos de corrupción en la entidad. Y una porción muy pequeña de la encuesta afirman no saber qué tan grave es el fenómeno de la corrupción. Asimismo, también se refirió a la pregunta que con qué frecuencia se llevan a cabo actos de corrupción en Aguascalientes, de los cuales el 15.71% respondió que muy frecuentemente, el 16.43% afirma que rara vez, la mayor parte de la encuesta refiere que es en forma frecuente, y una parte muy reservada, muy pequeña de la encuesta refiere que nunca ha sabido de actos de corrupción. El porcentaje de participantes que indicaron que las áreas se ven muy afectadas por la corrupción. Aquí tenemos en la presentación el 30% en los servicios públicos, el otro 30% en los servicios de salud, el 27% en los servicios de educación, el 40% opina que están muy afectados los programas sociales, el 35% en la parte de economía, el 54% de los encuestados opinaron que en la seguridad pública, y el 49% de los encuestados comentaron que es en la impartición de justicia donde se ven afectados también por la parte de la corrupción. ¿Qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones? Que fue también una pregunta muy sugerida en la encuesta. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? El 45% está de acuerdo en que su colonia necesita escuelas, parques o centros de salud, pero no hay dónde construirlos. El 51% refiere que están en desacuerdo. Los apoyos de los programas sociales son entregados a la población que realmente lo necesita. El 67% está en desacuerdo en que el gobierno solo contrata personas capacitadas o con habilidades para el puesto. El 30% está de acuerdo en que los trámites son tan tardados que más vale pagar para que alguien los haga. El 26% de acuerdo, algunos trámites son tan caros que más vale pedirle ayuda a algún político. Y el 23% está en desacuerdo en que los funcionarios usan la publicidad oficial solamente para promover a su institución. ¿Qué tan de acuerdo están las siguientes afirmaciones? Continuamos con ellos. El 59% está en desacuerdo en que la prioridad de los líderes políticos es mejorar la calidad de los servicios públicos. El 58% está en desacuerdo que es legal llevar animales muertos al rastro. El 59% está de acuerdo en que las empresas sobornan a funcionarios públicos para obtener contratos y beneficios. El 57% está en desacuerdo cuando autorizan un descuento en el pago de un servicio público que aplique a todos por igual. Respecto al servicio del agua en el estado de Aguascalientes, ¿qué tan de acuerdo están con las siguientes afirmaciones? El 54% opina que están en desacuerdo que cobran solamente el agua que consume. El 26% está de acuerdo en que conoce a algún vecino que se roba el agua. El 19% está de acuerdo en que conoce a familiares o amigos que habitan en viviendas que no cuentan con el servicio de agua potable y o alcantarillado. El 37% está en desacuerdo en que el trámite para contratar o suspender el servicio del agua potable se maneja con apego a la ley. El 35% está de acuerdo en cortar o limitar el agua al que no la pague, y esto lo consideraría legal. Respecto a los trámites y acciones de gobierno, ¿qué tan probable es que existan actos de corrupción? Gestión de apoyos sociales para un grupo de personas. Aquí opino un 30% que estaría en la probabilidad de que existan actos de corrupción. En el pago de multas por infracciones, un 31.43%. En permisos para construcción, un 27.14% opinarían que estaría muy probable que encontraran corrupción. En la prestación de servicios públicos, un 20.71%. En la expedición de licencias comerciales o de giros reglamentados, un 34.29%. En los trámites con apoyo de gestores, un 27.14%.
En la solicitud de descuento en el pago de servicios e impuestos, un 17.86. En los trámites ante el Ministerio Público, un 24.29. En préstamos de terreno del gobierno a asociaciones civiles o iglesias, un 22.86. En la solicitud de cambio de uso de suelo, un 24.29. Y en la contratación de medios de comunicación, un 25.71. ¿Qué tan probable es que existan actos de corrupción en la expedición de licencias comerciales o de giros reglamentados, en el pago de multas por infracciones y en la gestión de apoyos sociales para un grupo de personas? Esto va de una menor probabilidad de corrupción hacia una mayor probabilidad de corrupción. De los siguientes supuestos, selecciona si a alguna de las personas encuestadas o algún familiar le ha pasado alguna de las siguientes situaciones. El 22% opina que muchas veces, y algunas veces, han tenido que hacer un pago adicional o dar un soborno para la realización de algún trámite. El 15% ha referido que muchas y algunas veces ha tenido que dar un pago adicional o dar un soborno para que se les provea de un servicio público. El 52% opina que muchas y algunas veces han sido detenidos con abusos por parte de algún elemento de la policía. ¿A ti o a algún familiar les ha pasado? Un 56% refiere a muchas y algunas veces han tenido conocimiento de personas que reciben un salario por parte del gobierno y no van a trabajar, comúnmente conocidos como aviadores. Un 30% entre muchas y algunas veces que han solicitado ayuda a algún conocido, amigo o familia que es político o que trabaja en gobierno para que les agilice algún trámite. Dentro de los programas sociales, se refiere a que si algún familiar ha sido beneficiario de algún apoyo o programa público, para obtener ese apoyo o beneficio del programa, tú o tu familia tuvieron que dar una parte del mismo u otra cosa a cambio a algún intermediario o funcionario. El 1.4% refiere que sí tuvo que dar una parte de ese apoyo o dar algo a cambio. Respecto a los siguientes fenómenos que pudieran suceder, ¿qué tan grave es que suceda? Un 86% opina que es muy grave que al rastro de su municipio se ingresaran animales robados, muertos o enfermos para vender su carne al público. Un 70% muy grave que debido a la corrupción no se compraran camiones para recoger la basura de los fraccionamientos nuevos. Y un 88% opina que es muy grave que el uso del suelo de un bosque se cambiara ilegalmente para construir un fraccionamiento. El 77% refiere muy grave que se vendieran casas en fraccionamientos que no cuentan con servicios públicos, tal como agua, drenaje, etc., y la autoridad lo permitiera. Un 72% refiere muy grave que los inspectores abusaran del desconocimiento de los comerciantes ambulantes para pedirles dinero por instalarse en una zona prohibida. Otro porcentaje del 82% de la encuesta también opina que es muy grave que el municipio o la concesionaria cobraran agua que no se consume. ¿Qué tan grave es que suceda? Un 72% opina que es muy grave que la publicidad oficial se usara para promover imagen de los funcionarios. Un 85% opina que es muy grave que alguien a nombre de otro pida apoyos sociales que la autoridad le permita quedárselos. Y un 85% opina que es muy grave que los funcionarios entregaran apoyos a quienes lo quisieran. El 80% refiere que es muy grave que los políticos hicieran descuentos a quienes quisieran. Y el 78% opina que es muy grave que el municipio le prestara un terreno a una persona que está invadiendo otro terreno del gobierno. ¿Cuál consideran que es la principal consecuencia de la corrupción en Aguascalientes para los encuestados que tuvieron a bien contestar esta encuesta? El 31.43% refiere que limita el desarrollo económico y social. Otro porcentaje menor refiere a que vulnera la seguridad jurídica de los ciudadanos. Un porcentaje menor refiere también disminuye la eficiencia del gasto público, debilita el Estado de Derecho
y una porción mayor de la encuesta refiere a que disminuye la confianza en las instituciones. ¿Considera que castigar la corrupción con penas más severas ayuda a reducirlas? Un 13.57% refiere que sí, estar totalmente en desacuerdo. Un 5% refiere estar en desacuerdo. Una porción mínima de la encuesta refiere que no está de acuerdo ni en desacuerdo. Un 20.71% está parcialmente de acuerdo. Y la mayor parte de los encuestados, que refieren mayor del 50%, refiere estar totalmente de acuerdo. ¿Qué tan importantes son las acciones para combatir la corrupción? Promover la simplificación de trámites relacionados a solicitud de apoyos, permisos y licencias, se refiere a un 72.86%. Combatir el uso político o electoral de la comunicación social, evitando la promoción personalizada de los servidores públicos y políticos, también refiere un 72.86%. Transparentar el destino de los recursos que resultan por el arrendamiento o venta del patrimonio inmobiliario en un 77.14%. Fortalecer a las áreas de asuntos internos encargadas de investigar malas conductas por parte de las policías en un 79.29%. Involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa privada en el combate a la corrupción con un 72.14%. ¿Qué tan importantes son las acciones para combatir la corrupción? Continuando con esta pregunta, fortalecer la rendición de cuentas de los recursos públicos en las instituciones de gobierno con un 80%, mejorar la educación cívica y ética de los ciudadanos en general con un 87.14%, perseguir a los que venden viviendas sin accesos a servicios por medio de engaños en un 67.14%, establecer mecanismos para que el público pueda reconocer las propiedades sin accesos a servicios en un 64.29% y contar con un inventario de las propiedades gubernamentales en préstamo en un 67.86%. ¿Qué tan importantes son las acciones para combatir la corrupción? De menor a mayor importancia. Mejorar la educación cívica y ética de los ciudadanos en general. Fortalecer la rendición de cuentas de los recursos públicos en las instituciones de gobierno. Fortalecer a las áreas de asuntos internos encargadas de investigar malas conductas por parte de los policías. De menor a mayor importancia, ¿qué tan importantes son las acciones también para combatir la corrupción? En mejorar la educación cívica y ética de los ciudadanos en general, fortalecer la rendición de cuentas de los recursos públicos en las instituciones de gobierno, fortalecer a las áreas de asuntos internos encargadas de investigar malas conductas por parte de los policías. En cuanto al porcentaje de participantes que indicaron como muy prioritaria las estrategias de combate a la corrupción en Aguascalientes, el 42% de los encuestados refiere a prevenir faltas administrativas y de hechos de corrupción, el 27% a detectar faltas administrativas y hechos de corrupción y el 39% a sancionar dichas faltas administrativas y hechos de corrupción. El porcentaje de participantes que indicaron como muy prioritaria las estrategias de combate a la corrupción, el 25% opina que fiscalizar los recursos públicos sería una acción prioritaria y estratégica, mientras que el 40% opina como acción prioritaria y estratégica el controlar los recursos públicos. Este es el resultado de la encuesta que se llevó a cabo hacia los colegios profesionistas y al sector académico. Ese es el informe, presidente. Gracias. Agradecemos la intervención del comisionado Zoe Mariscal sobre el informe presentado, que seguro será un insumo importante que genere las condiciones para la elaboración de la política estatal anticorrupción para el estado de Aguascalientes. Enhorabuena. Continuando con el orden del día, correspondiente al 8º punto, solicito a la comisionada
Josefina Díaz Aguilar tenga a bien realizar la presentación del proyecto denominado Protocolo de Gestión de Contenidos de la página web del CPC, cuyo contenido robustece las normas internas que regulan la actual institucional del Comité de Participación Ciudadana, en concordancia al artículo 21, fracción primera, en torno a las atribuciones concernientes al comité. Cedo la palabra a la comisionada Josefina Díaz Aguilar para que proceda con su intervención. Gracias, comisionado presidente. Hago la aclaración como secretaria de actas que el comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias, por un problema técnico, está presente en la sesión únicamente con audio, no con video porque está presentándosele por ahí un problema técnico. Gracias, presidente. Bien, como ya lo mencionabas, la presentación de este proyecto de protocolo de gestión de contenido de página web del CPC, ahora que estamos precisamente con la renovación y la actualización de la página de este comité, de la página web, estamos aprovechando y desde luego con fundamento en lo que nos confiere el artículo 21, fracción 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, se presenta este proyecto como parte de sus normas de carácter interno, y este protocolo es un documento de uso interno del Comité de Participación Ciudadana que establece los lineamientos generales que habrán de observarse para administrar y gestionar los contenidos nuevos o existentes de la página web de este órgano colegiado. Este documento contiene las instrucciones para agregar, editar, crear, eliminar, publicar o configurar la información y los contenidos de la página web de este Comité de Participación Ciudadana. Para su observancia, se contemplan en principio dos tipos de usuarios, los integrantes del CPC, los integrantes, los comisionados, y un administrador, quien será el responsable de realizar los cambios de contenido de la página web que autoricen los comisionados, siguiendo para ello el estipulado de usuario. A grandes rasgos, presidente, comisionados, este sería el proyecto que se presenta, ¿verdad? Para que en su momento, una vez dictaminado, se pueda proceder a su discusión o en su defecto aprobación. Sería todo, presidente. Gracias. Pues concluida la exposición de la comisionada Josefina Díaz Aguilar y con el fin de que en el documento sea analizado de manera concreta, de acuerdo a la naturaleza de las acciones establecidas en el propio documento denominado Protocolo de Gestión de Contenidos de la página web del CPC, para ser turnadas comisiones de comunicación y de transparencia para que se obtenga el dictamen correspondiente y sea sometido al pleno del comité para su aprobación. Someto a su consideración en turnar el documento a las comisiones para su análisis, discusión y posterior aprobación con el pleno en la siguiente sesión del orden del día de este comité. Instruyo a la secretaria de actas, la licenciada Josefina Díaz Aguilar, someta al pleno para obtener y proceder precisamente para obtener votos respectivos y así proceder a la remisión del documento a las comisiones correspondientes. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a favor de expresar mediante el uso de la voz si están a favor de que la propuesta sea enviada a las comisiones de comunicación y transparencia que derive de un dictamen para su aprobación en la próxima sesión de este comité. Comisionado presidente Netzahualcóyotl López Flores. A favor. Gracias. Comisionada maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Gracias. Comisionado maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Comisionado maestro José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Y la de la voz, comisionada Josefina Díaz Aguilar. Se informa la presidencia al pleno de este comité que están a favor de que la propuesta sea enviada a las comisiones de comunicación y transparencia, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes. Es cuanto, presidente. Gracias. Asimismo, bueno, me estoy percatando que los problemas técnicos que
está sujetado ahorita el comisionado Francisco, hizo que saliera de la sesión, pero proseguimos con ella. Para el desahogo del 9º punto del orden del día, para la presentación del dictamen emitido respecto al Código de Conducta por parte de la Comisión de Educación del Comité de Participación Ciudadana, cedo el uso de la voz a su titular, maestra Alejandra Yasmín González, para que realice su intervención. Procede usted, comisionada. Gracias, presidente. Me permito dar lectura al dictamen del Código de Conducta del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes a través de la Comisión de Educación de este comité. La Comisión de Educación que integran las comisionadas Alejandra Yasmín González Sandoval, su servidora, y Josefina Díaz Aguilar, en su calidad de titular e integrante de la citada comisión, recibió para su estudio y análisis la dictaminación y propuesta del Código de Conducta del Comité de Participación Ciudadana, presentada en sesión ordinaria del Pleno de este órgano colegiado, por la comisionada Josefina Díaz Aguilar, con fecha 16 de julio del 2020. Con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción que establecen el Código de Ética, publicados el 12 de octubre del año 2018 en el Diario Oficial de la Federación, cuya inobservancia es sancionable para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, realiza el presente dictamen con base en los siguientes. Antecedentes. 1. Con fecha 16 de julio del 2020, la comisionada Josefina Díaz Aguilar presentó en sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana propuesta del Código de Conducta del Comité de Participación Ciudadana. Presentada que fue la propuesta en comento, la presidencia del CPC turnó a la Comisión de Educación la propuesta mencionada de conformidad con la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, así como las fracciones 3 y 4 que establecen preparar el orden del día de los asuntos a tratar de acuerdo con los temas que él mismo o los otros integrantes propongan. Garantizar el seguimiento de los acuerdos aprobados por dicho comité y aquellos que deriven del propio programa anual de trabajo. Con fecha 23 de julio se remitió la opinión a los comisionados para el estudio y análisis de la propuesta. 3. Con fecha 13 de septiembre del 2020, sesionó la Comisión de Educación para preparar el dictamen que el día de hoy se somete a la recta consideración de este órgano colegiado, en atención a lo descrito en los puntos que anteceden y con fundamento en el artículo 21, fracción 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, establece que corresponde al Comité de Participación Ciudadana aprobar sus normas de carácter interno, así como la fracción 2, elaborar su programa anual de trabajo. De esta forma, y seguido el proceso con sus formalidades y en todas sus etapas, esta comisión suscribe el presente dictamen bajo los siguientes términos. Estudio y análisis. Aspectos generales. A. De la exposición en el prólogo de la propuesta, la autora en su propuesta resalta la corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad para fomentar la cultura de la integridad y buenas prácticas, llamado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la que México está adherido. Convoca a cada Estado parte a promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la corrupción en los sectores público y privado. Por su parte, el Congreso de la Unión aprobó en mayo del 2015 las reformas constitucionales que crean el Sistema Nacional Anticorrupción. Un año después, en julio de 2016, se publican las leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece las obligaciones de los servidores públicos y de las personas morales en la prevención y combate a la corrupción. De lo anterior, se desprende la necesaria armonización de objetivos y conceptos derivados de estos tratados internacionales y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al tema en comento. 2. Análisis particular del tema. Sobre esta base, resulta factible la propuesta, en virtud
de que la pretensión es crear armonía de los conceptos derivados tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de leyes y tratados internacionales sobre el tema. De la misma manera, es acorde con las nuevas exigencias sociales a partir del siguiente reconocimiento. Se debe reconocer que el fenómeno de la corrupción, tan endémico como inmutable, se encuentra presente de diversas maneras y en distintas manifestaciones en actividades públicas y privadas. En efecto, esta tiene diferentes formas y disfraces, desde la más simple hasta la más sofisticadas, cuyas consecuencias gravitan no solo en la economía nacional de los países, sino que afectan los más profundos cimientos del Estado de Derecho. El término corrupción comúnmente ha sido utilizado para referirse a actividades ilícitas o deshonestas de servidores públicos dentro de organizaciones públicas estatales. Algunas de esas conductas que han sido prácticas irregulares han tenido que ver con tráfico de influencias, desvío de recursos públicos, conflicto de interés, entre otros. La experiencia histórica acredita que, además de los efectos negativos descritos con anterioridad, afecta la moral pública con la consecuente pérdida de confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos y autoridades. En este contexto, el CPC, como un órgano de Estado encargado de generar diagnósticos e implementación de políticas públicas que permitan desentrañar puntos nodales e impidan que progresen las medidas anticorrupción en un acto de congruencia, debe actuar en consecuencia y sobre todo en la incorporación y asimilación de valores éticos y de conducta que le creen una sólida conciencia sobre la naturaleza de la función que desempeña y el compromiso de continuar realizando propuestas que en el corto y mediano y largo plazo reditúen en cambios significativos que permitan avanzar en el combate frontal del fenómeno de la corrupción. Partimos de la firme convicción de que el ejemplo es la mejor manera de influir en los demás. Y por lo anterior, considerando, primero, que es facultad del Comité de Participación Ciudadana aprobar sus normas de carácter interno conforme lo establece el artículo 21, fracción 1 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Segundo, con fecha 14 de mayo del 2020, la comisionada Josefina Díaz Aguilar presentó en sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana propuesta del Código de Conducta del Comité de Participación Ciudadana. Tercero, que el presidente del CPC, con base en las facultades conferidas en el artículo 22, fracción 4 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, turnó a la Comisión de Educación para el estudio correspondiente y dictaminación la propuesta en comento. Cuarto, que esta comisión turnó a su vez la propuesta a las comisionadas y comisionados del Comité de Participación Ciudadana para su valoración correspondiente. Quinto, que para su análisis y discusión se realizaron diversas reuniones de trabajo en la Comisión de Educación. Sexto, que existe concordancia con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción en relación al Código de Ética publicado el 12 de octubre del año 2018 en el Diario Oficial de la Federación, así como lo establecido en el Plan de Trabajo 2020 aprobado por el Pleno del CPC en su sesión ordinaria del 6 de febrero. Séptimo, que en cuanto a contenido y forma se adecúa la propuesta de la comisionada Josefina Díaz Aguilar a los conceptos derivados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la propia del Estado y leyes y tratados internacionales. Octavo, que los principios de estructuración interna que deberán regir la conducta de los integrantes del CPC en el ejercicio de su función, como una afirmación formal de la importancia de adoptar institucionalmente imperativos éticos, buscando en todo momento la máxima atención de necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. Noveno, que contar con lineamientos de autorregulación, es decir, de manera unilateral, es concordante con los principios de transparencia y compromiso de trabajar con los valores compartidos con la sociedad. Décimo, que se parte del reconocimiento
que si bien es cierto que resulta fundamental apegarse invariablemente conforme lo dicta la ley y los reglamentos establecidos, este es solo una parte del comportamiento ético. El código de conducta va más allá del marco normativo. 11, que del análisis jurídico de esta comisión dictaminadora, la presente propuesta planteada por la iniciadora se estima procedente, toda vez que no contraviene con ningún ordenamiento legal de mayor jerarquía. Al contrario, busca la armonía y alineamiento. 12, que para determinar el sentido del presente dictamen, la metodología de estudio que se adoptó fue abordar el principio del marco normativo que gira en torno al contenido de la propuesta, así como la sustentación para posteriormente analizar su factibilidad y en consecuencia hacer el pronunciamiento correspondiente. 13, que el presente dictamen fue aprobado por unanimidad de las comisionadas integrantes de la Comisión de Educación bajo el registro de votación respectivo. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación del Comité de Participación Ciudadana somete a la consideración de este cuerpo colegiado el siguiente punto. Resolutivo. Único. Se aprueba en sus términos la propuesta del Código de Conducta del Comité de Participación Ciudadana de las Comisiones de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana. Artículo transitorio único. El presente Código de Conducta entrará en vigor a partir del día de su aprobación, dado en las oficinas del Comité de Participación Ciudadana a los 17 días del mes de septiembre del 2020. Comisión de Educación del Comité de Participación Ciudadana, comisionada servidora Alejandra Yasmín González Sandoval como titular, comisionada Josefina Díaz Aguilar como integrante. Es cuanto, presidente. Gracias, comisionada Alejandra. Concluida la presentación del dictamen por la comisionada Alejandra, solicito a la secretaria de actas, licenciada Josefina Díaz Aguilar, se sirva a tomar el orden de la votación del Pleno para la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Educación en torno al Código de Conducta para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Integrantes de Participación Ciudadana, expresen mediante el uso de la voz si están a favor de la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Educación en torno a la misma aprobación del Código de Conducta para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Comisionado presidente, López Flores. A favor. Gracias. Comisionada maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. A favor. Gracias. Comisionado maestro Francisco Miguel Aguirre Arias. Vi que se había integrado, presidente, por eso sometí a acción del comisionado. Maestro José Jesús Suárez Mariscal. A favor. Gracias. Y la de la voz, comisionada Josefina Díaz Aguilar, a favor. Informo al Pleno del Comité de la aprobación del dictamen y del Código de Conducta. El Comité de Participación Ciudadana se aprueba por mayoría de los participantes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. En el desahogo del 10º punto del orden del día, con respecto al avance del proyecto para el fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción, del presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación de desempeño de Aguascalientes, mejor conocido como PBRC, con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC, me permite informar al Pleno del Comité lo siguiente: que recibimos de parte de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ONU-DC la nota conceptual para el Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, que textualmente nos indica la nota: esta propuesta busca contribuir a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y a consolidar el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación de desempeño en el estado de Aguascalientes, mediante la provisión de asistencia para el desarrollo de capacidades técnico-operativas
y la elaboración de insumos técnicos que orienten el trabajo de las instancias integrantes del SEA y de la dependencia con coordinadores de PBR-C. De esta manera, se pretende que, por un lado, apoyar los esfuerzos para que las políticas públicas para la prevención, detección y sanción de la corrupción se diseñen, monitoreen, promocionen, evalúen y coordinen de manera eficiente, eficaz, transparente y orientada hacia los resultados. Por otro lado, se busca promover que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen de manera sistemática consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de aplicación de los recursos públicos. Todo eso con el objetivo final de contribuir a reducir la corrupción y construir instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas en concordancia con la meta 16.5 y 16.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, UNCAC. Los principales resultados esperados del proyecto son: 1. Fortalecimiento del marco normativo e institucional del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes con base a buenas prácticas y estándares internacionales. 2. Robustecimiento del marco de gestión basado en resultados del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes y desarrollo de un sistema de evaluación de desempeño. 3. Generación de información de calidad sobre el fenómeno de la corrupción y desarrollo de los instrumentos basados en buenas prácticas internacionales para guiar las políticas, programas y acciones en materia de corrupción en el Estado. 4. Fortalecimiento de la alianza con el sector empresarial, educativo y sociedad civil para la prevención y combate a la corrupción. Y 5. Consolidación de capacidades en materia de presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación de desempeño a través de la elaboración entre el Sistema Estatal de Anticorrupción de Aguascalientes, la CEPRAP, que sería la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, y la CEFI, la Secretaría de Finanzas. Hasta aquí dejo de leer lo textual de Naciones Unidas. Asimismo, recibimos el cronograma y la propuesta financiera de parte de 1DC, en el que se especifica un periodo de 3 años para la realización del proyecto, el que representa una inversión de $594,101, que al tipo de cambio vigente representa una inversión de $25,792,058 pesos, es decir, una inversión anual de $8,597,352 pesos. Ante ello, como acordamos en nuestra reunión de trabajo interna del CPC, habremos de presentar ante el gobernador del estado, así como a las 2 dependencias involucradas, como es la CEPRAP y CEFI, el proyecto para su consideración y posible aprobación. Una vez informado el estatus de nuestro contacto con Naciones Unidas, y procedo al desahogo del 11º punto del orden del día con respecto a asuntos generales. Se especifica que consta de 2 puntos que fueron considerados para ser abordados en la presente sesión ordinaria, incluidos de la siguiente manera. A. Informe de la emisión de la convocatoria para elegir el comité de selección del CPC por parte del Honorable Congreso del Estado por el comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias. Y B. Firma de convenio con el Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes por parte de la comisionada Josefina Díaz Aguilar. En el orden presentado se da uso de la voz al comisionado Francisco Miguel Aguirre Arias, que parece ser que tuvo problema y volvió a salir, ¿verdad? Entonces voy a invertir los puntos. Por lo pronto doy el uso de la voz, en este caso, a la comisionada, precisamente, maestra Josefina Díaz Aguilar, para que nos informe en relación al convenio con el Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes. Gracias, presidente. Quisiera nada más hacer una corrección en el punto del orden del día donde se sometió al Pleno el dictamen emitido por la Comisión en relación al Código de Conducta. Quisiera corregir y se informa al Pleno del Comité de la aprobación del dictamen emitido por la Comisión de Educación
en torno al Código de Conducta para el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobada por unanimidad de los presentes, ya que hice mención correcta. ¿Sí? Nada más para que quede asentado en el acta que se hace la corrección. El comisionado Francisco externó ya su voto a favor a través de su teléfono mediante WhatsApp. Sería esa corrección, presidente. Y bueno, continuando con el punto de asuntos generales en relación a nuestro convenio, se informa al Pleno que el día llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración interinstitucional en materia de juventud entre el Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes y el Comité de Participación Ciudadana. Se realizó el día 11 del mes en curso, ¿verdad? Y bueno, me gustaría comentar el objeto de este convenio. Obviamente consiste en establecer las bases y lineamientos generales para la colaboración mutua, para el desarrollo de actividades y proyectos de parte de facilitadores y colaboradores del Instituto de la Juventud y el Comité de Participación Ciudadana en beneficio de los jóvenes y la sociedad en general. Me gustaría tocar y mencionar algunos de los compromisos. Uno de ellos es desarrollar un proyecto con los jóvenes en mesas de trabajo a desarrollarse en los municipios del estado en concordancia con la Agenda 2045. Otro es también desarrollar el proyecto denominado Alianza por los Jóvenes, que se va a llevar a cabo también en el transcurso del año, en el cual estaremos participando con el Instituto de la Juventud. Y otro de los puntos relevantes es desarrollar la integración de la red ciudadana Jóvenes contra la Corrupción. Y con esto estaríamos dando cumplimiento a las atribuciones que nos confiere el artículo 21, fracción novena, que consiste, el noveno es llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana conforme a sus normas de carácter interno. Y el inciso 9, que es proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos. Ahí cumplimos estas atribuciones que nos asigna la ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Sería mi participación, presidente. Muchas gracias. Pues agradecemos la intervención de la comisionada Josefina Aguilar Díaz respecto al informe. A continuación, para desahogar el segundo punto del 11º punto del orden del día, correspondiente precisamente a la Comisión de Postulación de la 64ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, pues cedo el uso de la palabra en virtud de que no se encuentra ahorita por problemas técnicos el comisionado Francisco Aguirre. No sé, comisionada Josefina, si nos quisiera informar al respecto, que también usted está enterada sobre el mismo tema. Gracias, presidente. Bueno, pues antes que nada, externar el agradecimiento a los integrantes de la Comisión del Congreso del Estado, que a solicitud de colegiado de la emisión de la convocatoria hicieron lo propio. La fecha límite de registro de aspirantes que desearan integrar la comisión de selección cerró el día 11 de septiembre, ¿verdad? Y bueno, estaremos al pendiente de solicitar información al Congreso del Estado para poder conocer el número de registros de aspirantes y conocer si se cumplieron las metas o en su defecto hay alguna otra acción a seguir. Estaremos informando a la ciudadanía del seguimiento de este proceso de selección, presidente. Gracias, comisionada, por su información. Bien, agotados los puntos del orden del día,
Declaro clausurados los trabajos de la presente sesión ordinaria del Comité de Participación Ciudadana, siendo las 20 horas con 40 minutos del 17 de septiembre del 2020. Muchas gracias a todos por su participación. Buenas noches.